Buenas tardes, hermanos. Estamos comenzando nuestra transmisión con el favor de Dios esta tarde para adorar al Señor y vamos a escuchar una melodía introductoria breve mientras oramos en silencio, personalmente. Alaben al Señor, alaben a Dios nuestro Salvador, pues cada día nos lleva en sus brazos. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor nos rescata de la muerte. Oh Dios, haz que tu poder se presente. Despliega tu poder, oh Dios, como lo has hecho en el pasado. Salmos 68, 19 y 20 y 28. Amén. Amén. Señor, te damos muchas gracias en este día por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te alabamos, Señor, porque tú eres nuestro Padre eterno, nuestro refugio, nuestra roca fuerte, porque tú tienes el control de todas las cosas, porque tú reinas eternamente y para siempre. Recibe la gratitud de nuestro corazón, recibe nuestra alabanza que te ofrecemos hoy en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos cantando el himno Dios cuidará de ti. En tus afanes o en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba
preocupará, siempre te guardará. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Ahora estaremos cantando algo más contemporáneo, esta alabanza que nos deja inspirados para descansar en la gracia de Dios, una gracia soberana. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde
estar en tu presencia, a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Este es el tiempo para orar. Es tiempo para orar pidiendo perdón, clamando por la misericordia y la certidumbre de ser lavados con la sangre de Jesucristo. Vamos a orar. Dios y Padre misericordioso, venimos a ti, porque en tu palabra encontramos el ofrecimiento de los brazos abiertos de la cruz de Jesucristo para recibirnos tal y como somos, pecadores, condenados, sin derecho a tu presencia, separados de ti por causa de nuestra condición. Venimos a ti para confesar nuestra maldad. Venimos a ti sin poderla ocultar. Señor, estamos delante de ti sin una sola posibilidad de engañarte, sin una sola oportunidad para negar lo que hay oculto en nuestro corazón y en nuestra vida. Presentamos delante de ti nuestro pecado, nuestra maldad. No, Señor, no los disimularemos como errores, como omisiones involuntarias o como equivocaciones. Lo llamaremos por su nombre, Señor. Hemos pecado delante de ti. Ten compasión de nosotros. Amén, amén. Hemos hecho lo malo, Señor. Nos hemos olvidado de ti. Nosotros, nuestro pueblo, nuestra nación, hemos dado la espalda a tu verdad. Así es. Hemos peleado por lo que es inicuo, perverso e injusto. Hemos defendido las causas que tú has condenado. Hemos vendido nuestro corazón en los vicios y en los hábitos que tú nos has ordenado que abandonemos. Hemos prostituido nuestro corazón siguiendo a ídolos que niegan que tú eres Dios. Y hemos construido nuestros propios altares en donde rendimos culto a la autosatisfacción, a la autosuficiencia, a la arrogancia. Perdónanos, Dios, perdona nuestro egoísmo, perdona nuestros odios, perdona nuestras mentiras, nuestra falsedad, nuestro latrocinio, perdona nuestro adulterio, perdona nuestra liviandad, perdona nuestra falsedad e hipocresía. Perdona, Señor, nuestra maldad. Amén. Amén. Clamamos por ser lavados con la sangre de Jesucristo. Amén. Confesamos nuestro pecado delante de ti Sí. y pedimos perdón por nuestra nación, pedimos perdón Amén. por nuestros gobernantes, pedimos Así perdón, sea. Señor, por los líderes religiosos que se han Así apartado de ti, pedimos Amén. perdón por una iglesia omisa, pedimos perdón, Señor. Amén. 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 Lávanos con la sangre de Jesucristo. Ten compasión de nuestra nación. Perdónanos, Padre. Límpianos de la maldad, Señor. Reconocemos que en el sacrificio de Jesús está nuestra redención y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Amén. como el que ha pagado con su sangre el precio más alto jamás fijado por una redención, por algo que no vale nada, que somos nosotros, pero de quien tú has tenido compasión. Danos hoy la certidumbre
de haber sido reconciliados contigo de una vez y para siempre. Amén. Por la cruz de Jesucristo. Así es. Oramos en su bendito nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Leemos la palabra de Dios en este momento. Es nuestra certidumbre del perdón de Dios. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Ellos no me miraron de frente, sino que me dieron la espalda, y aunque una y otra vez les enseñaba, no escuchaban ni aceptaban corrección. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones, y así no se apartarán de mí. Jeremías 32, 27, 33, 38 al 40. Amén. Este es un himno que casi no se canta ya, pero es un himno con una gran verdad, una verdad aplastante de esperanza, de certidumbre de salvación, después de leer la palabra que nos da la seguridad de salvación. Alcancé salvación, se llama el himno, históricamente así titulado, Estoy bien con mi Dios. De paz inundada mi alma ya esté, oh cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, seré, alcancé salvación. Ya venga la prueba o me tiente el mal, no mengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Alcancé salvación, salvación. Estoy bien, tengo paz con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, salvación. Estoy bien, tengo paz con mi Dios.
estoy bien, tengo paz con mi Dios. Gloria a Dios. Amén. Cada domingo nosotros solemos bendecir a los niños, despedirlos. Cada domingo damos un momento para que los niños pasen al frente, oramos, leemos la palabra para bendecirlos y en este día no haremos excepción en eso. Así que vamos a leer la palabra del Señor. La cita bíblica es Proverbios capítulo 3, leemos en voz alta. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Proverbios 3, 7 y 8, 11 y 12. Amén. Amén. Rebequita nos va a guiar en la oración por los niños. Padre, queremos rogarte en esta hora de una manera muy particular, que tú bendigas a todos los niños, que tú tengas misericordia de ellos. Bendice a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a toda nuestra descendencia hasta que tú vengas otra vez. Padre, te suplicamos que tú los guardes del mal, que tú los libres del maligno, Señor. Que tú des discernimiento y sabiduría a sus padres para poderlos guiar en tu camino, en tu palabra, Señor. Y a ellos dales a cada uno una fe salvadora. Y gracia y paz. Te lo rogamos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Esto es Primera a los Corintios, capítulo 10, es el tiempo de la meditación en la palabra. Vamos a ocuparnos de ello y para ello voy a pedirle a Rebequita que nos lea la escritura. Es Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 13. Estamos leyendo esto desde hace algunos domingos atrás y esta ha sido la base de nuestra reflexión bíblica. Después de la lectura bíblica que escucharemos con atención, nos ocuparemos de la reflexión en la palabra. Estamos en Primera a los Corintios capítulo 1. En el archivo que enviamos a la iglesia de Manuel dice 10, es Primera a los Corintios capítulo 1. Es una corrección antes de la lectura. Primera a los Corintios 1, de los versículos 1 al 13, dice así. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidad entre ustedes. Me refiero
Aquí unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolo, otros, yo a Cefas y otros, yo a Cristo. Hemos estado meditando en la palabra de Dios durante los domingos pasados. Esta lectura que hizo Rebequita ahorita, por alguna razón, quedó en un error de impresión al enviar el archivo. La palabra de Dios que leímos los domingos anteriores y que hemos estado leyendo es segunda a los Corintios capítulo 1. Bueno, evidentemente la palabra de Dios en segunda a los Corintios tiene un énfasis de consolación. Habla de consolar a los que están sufriendo. El apóstol Pablo nos hace pensar en las cosas que nos ligan, nos vinculan al sufrimiento. Piensen por un momento en el mensaje con el que el apóstol Pablo nos hace reconocer que dolor, ansiedad, sufrimiento, incertidumbre están demasiado cerca de nosotros. Y la realidad que estamos viviendo en este momento con esta contingencia, con esta pandemia que ha sido global, que ha sido ya una invasión no solamente en términos reales de enfermedad, sino una invasión mental en cuanto al pánico generalizado, al terror generalizado. Entendemos que se trata de algo tan trascendente, tan significativo. Podría comentarles, amados hermanos, que en más de 50 años de conocer el Evangelio de Jesucristo, nunca antes había yo vivido un momento en el cual las iglesias de manera generalizada hubieran suspendido sus actividades. Entonces, sorprende de una manera tan grande el que un pequeño virus tenga esta influencia tan grande, tan tremenda, tan devastadora, tantas personas fallecidas. Y no estamos hablando de los que más muertes han cobrado, porque ya nos han hecho saber que hay otro tipo de padecimientos que han cobrado más vidas. Sin embargo, estamos ante una realidad. Hoy el mundo está teniendo un temor universal y está suspendiendo su estilo habitual de vida. Y esa es la causa de nuestro sufrimiento en este momento. Cuando leemos esto que la palabra de Dios nos dice acerca del dolor y todo, tenemos que reconocer que el sufrimiento humano es un gran tema para Dios. Dios está constantemente tratando con esto. No es una cosa acerca de la cual Dios no se ocupe. Por el contrario, es algo en lo cual Dios está interesado. Tras leer todo esto que está escrito, ¿cómo podemos entender el sufrimiento? Ahora, hablo a nosotros como la iglesia de Jesucristo. Casi podría asegurar que la mayoría de los hermanos que ahora mismo están haciendo el favor de seguir esta transmisión son creyentes en Jesucristo, que están interesados en escuchar la palabra de Dios. Quiero llamar la atención de ustedes hacia esta pregunta. ¿En dónde quedó en el camino la iglesia sufriente, la iglesia que padecía por Cristo, o la iglesia de los reformadores, a diferencia de la iglesia de nuestro tiempo? Los reformadores hacían una distinción entre una y otra iglesia. Ellos llamaban iglesia triunfante a la iglesia que ya está en la presencia de Dios, la iglesia glorificada en Cristo, la que ya vivió el cumplimiento de la promesa de redención final, pero llamaban la iglesia militante a la iglesia que se debate en la batalla. La iglesia que está viviendo el fragor del combate en el día a día, la iglesia que tiene que sobrevivir y lucha para perseverar en la fidelidad. ¿Dónde quedó esa iglesia? Oímos ahí a través de las redes de situaciones en las cuales creyentes están siendo perseguidos y parece que a nadie le importa lo que está pasando con ellos.
El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1 versículo 8, estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pablo está hablando de su propia experiencia. Dice, estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. ¿Se han dado cuenta cómo esta pandemia universaliza la condición de todos? Ahora todos somos iguales, incluso los que no se sienten iguales. Interesante, por ejemplo, el hecho de que el contagio significativamente parece haberse extendido en un sector de la población que típicamente no se sentiría igual, porque son personas privilegiadas que tuvieron la oportunidad de viajar al extranjero en calidad de paseo, quizá algunos por negocios, pero finalmente las personas que tuvieron los recursos para viajar terminan siendo los que llevaron de un lado a otro este virus. Aparentemente esto ha sido una constante en el proceso de investigar cómo han llegado cada caso a diferentes países. Así que nos sorprende pensar que un virus como este sea un instrumento que sirva para mostrarnos qué tan iguales somos, cuánto de pronto el sufrimiento puede hacernos y asemejarnos a la misma estatura humana, a la misma condición. Somos una iglesia que de pronto ha pasado por alto esa condición de militancia y ha encontrado en el hecho de poderse congregar, incluso en el ejercicio de la profesión de fe, en el reunirnos para adorar, para alabar, hemos encontrado un punto de confort. Nos sentimos a gusto reuniéndonos. Sentimos que ese pudiera ser el todo de nuestra militancia en Cristo. Sentimos que pudiera ser la plenitud de nuestro esfuerzo, de nuestra lucha, de nuestra contienda por la fe. Pero esto que estamos viviendo ahora nos dice que no, que aún ese privilegio es algo de lo cual nos veremos en ciertas circunstancias obligados a prescindir. Y la realidad, hermanos, es que estamos siendo empujados a través de este proceso que estamos viviendo a descubrir una nueva manera de ejercitar nuestra profesión de fe, de vivir nuestra fe en Jesucristo y de testificar de nuestro compromiso con Dios. Ya no podremos por algún tiempo congregarnos como habitualmente lo hacíamos, y eso significa que estaremos expuestos a la necesidad de evidenciar nuestra fe de otra manera. No solamente eso, estaremos forzados a practicar nuestro cristianismo entre la gente que duda más de nuestro cristianismo, porque es la gente con la que convivimos todos los días, las 24 horas del día, que nos voltean a ver cuando nos oyen orar y dicen, tú no pareces la misma persona todo el tiempo. Cuando oras pareces un arcángel, un querubín, un serafín, pero cuando nos hablas a nosotros pareces otra cosa. Entonces tenemos que entender que este proceso que estamos viviendo puede ser de gran bendición para traer un avivamiento, y no quiero decir que sea algo bueno lo que está pasando, pero quiero decir que Dios va a usar todo para bendecir a su pueblo, porque a quienes aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Amén. Hemos crecido en una cultura que aborrece el sufrimiento. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 1:10, Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. La certidumbre la tenemos, ahí está en el corazón del creyente. Dios es fiel, Dios pelea por nosotros, pelea nuestras batallas. Dios obra para proteger a su pueblo, es real. Amén. Pero en el fondo se esconde una tendencia cultural que prevalece en nuestro pensamiento, que aborrece el sufrimiento. No es que seamos un poco como masoquistas que amamos sufrir,
Los cristianos fueron en algún tiempo confundidos con ciertas corrientes filosóficas de su tiempo. Algunos pensaban que los cristianos y los estoicos eran los mismos porque parecían amar el dolor y apegarse a él y abrazarlo como si fuera un medio de transformación de la persona para convertirse en alguien mejor. Pero no es esa la realidad. Los cristianos no somos estoicos. Los cristianos somos creyentes en Jesucristo que no tenemos temor a enfrentar el dolor porque sabemos que Jesucristo es el Señor y puede llevarnos a sobreponernos al dolor, a la adversidad y al sufrimiento. Amén. Así que no hemos sido llamados a aborrecer el sufrimiento. Quienes huyeron y aborrecieron el sufrimiento porque lo consideraron algo que no viene de Dios, y hay quien condena el sufrimiento diciendo que todo sufrimiento viene de Satanás. Y entonces tendríamos que preguntarle a ver qué pasa con las madres que están dando a luz a sus hijos. ¿Cree que ese dolor viene de Satanás? Porque la madre está sufriendo por eso. No, en realidad es una equivocación asumir que todo sufrimiento viene de Satanás. Es un error. En realidad hay sufrimiento que viene de Dios y hay sufrimiento que Dios permite en nuestras vidas y no de manera ociosa. Así que tenemos que entender que quienes aborrecieron el sufrimiento, lo menospreciaron y se negaron a atravesarlo, no solamente tuvieron que atravesarlo, sino que mientras que lo atravesaron, se perdieron la escuela insustituible del discernimiento superior, la escuela insustituible de la instrucción a los pies de Cristo, la escuela insustituible de la academia con el Señor de los señores, el Señor, el Maestro, que moldea el carácter del que sufre, del que se duele, del que hace precioso a quien padece, quien lo hace valioso, quien lo hace incalculablemente útil, quien lo hace devastadoramente poderoso en su testimonio, porque quien ha atravesado el valle de la sombra de muerte y ha pasado del otro lado de la mano de Dios tiene algo que decirle al mundo que el mundo no entiende porque no conoce a Dios. Así que no se trata solo de aborrecer y menospreciar el dolor o el sufrimiento, sino se trata de aprender a atravesar por él de la mano correcta, que es la mano de Dios, la mano que es fuente de toda certidumbre. El Salmo 23 lo dice con toda claridad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Algunas causas de nuestro dolor, lo hemos dicho en domingos anteriores, son nuestra naturaleza, nuestra inherencia humana como seres frágiles, vulnerables, y esta pandemia nos lo está diciendo. Pero no es lo único. No podemos omitir una causa bíblicamente sustentada también, que es el sufrimiento provocado por nuestras decisiones equivocadas, nuestros errores, nuestras fallas, insensateces, nuestra incapacidad para decidir con sabiduría cosas que son significativas en la vida. Pero además de eso, tenemos que reconocer que en algún momento Dios permite que suframos y es su propósito que suframos. Él nos lleva de la mano a ese rincón en un callejón sin salida en donde Él tendrá un encuentro con nosotros y mostrará su providencia, su gracia, su misericordia, su fidelidad de manera más marcada, señalada, con dedicatoria para nosotros. Y entonces el sufrimiento responde a un plan de Dios. No es en todos los casos, pero cuando se trata de un sufrimiento de esta índole, estamos siendo preparados por Dios para algo que Él tiene como una asignatura para nosotros. Ahora bien, dijimos el domingo pasado y con esta idea, este pensamiento, concluimos. Sufrimos cuando no rendimos cosas a las cuales nos hemos aferrado por demasiado tiempo. Personas,
empresas, iniciativas, proyectos, anhelos, sueños, metas, cosas en las cuales hemos apostado nuestra vida, nuestra tranquilidad, nuestra estabilidad, nuestra certidumbre, nuestra paz, y ahora nos vemos involucrados y nuestro orgullo de por medio, nuestra honra de por medio, y no queremos soltar aquello de lo cual estamos atados. Y Dios nos está pidiendo, suéltalo. Déjalo ir, líbrate de eso, abandona esto, no es parte de mi propósito para tu vida. Y eso nos hace sufrir. Es una ruptura interior, es doloroso. Pero démonos cuenta de que lo que el apóstol Pablo está enseñándonos en la palabra de Dios, segunda a los Corintios 1, en el versículo 9 dice, sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos. Así que si el sufrimiento es una constante que responde a la realidad humana, a la inherente naturaleza del hombre, tenemos que entender y reconocer que el sufrimiento, que es básicamente dolor, es algo con lo cual Dios trata con nosotros. Así que la gracia de Dios se muestra de manera más enfática, clara, nítida y más marcada, más señalada en quien está atravesando por adversidad. El apóstol Pablo tenía como lema en su propia experiencia, Señor, tu gracia me basta. Personalmente he abrazado esta declaración de fe de Pablo que me parece tan sorprendente, porque no podremos sobrevivir sin la gracia de Dios. Esto está escrito, hermanos. Y esto es una realidad de héroes de la fe. No sobrevivieron por sus propias fuerzas, sobrevivieron porque Dios sostuvo sus vidas. A lo largo de nuestra vida de matrimonio de 40 años y días, meses, Dios nos ha permitido vivir de su gracia. Hemos experimentado la gracia de Dios en repetidas ocasiones, en circunstancias extremas, difíciles. Dios ha estado con nosotros. Más que nuestra propia fuerza, que ha sido insuficiente e incapaz de sostenernos, ha sido la gracia de Dios la que nos ha sostenido. El apóstol Pablo lo dice. Amén. Las cosas adversas suceden para que no confiemos en nosotros mismos. Amén. En más de una ocasión leemos en la palabra de Dios que su poder se magnifica en nuestra debilidad. Aprendamos esto. Así que, aunque vivimos un conflicto con nuestra comprensión del sufrimiento como parte de la realidad de nuestra vida en Cristo, a lo largo de la historia sagrada tenemos que reconocer que la iglesia ha sido golpeada. Hay muchas razones por las cuales la iglesia ha sido golpeada. El dolor ha acompañado a la fe cristiana. Y cuando leemos esto en la palabra de Dios, tenemos que hacerlo a la par de la promesa de Jesucristo que dijo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. En el Evangelio fuimos advertidos por nuestro Señor Jesucristo acerca de esta dimensión de nuestro caminar con Dios. Así que no debemos temer. Hay un tremendo aprendizaje para nosotros detrás de los procesos que estamos viviendo, hermanos. En el andar con Cristo, la motivación principal no es el bienestar, el confort, la comodidad, el disfrutar. La gente se apega más a la dádiva que al dador. Nos interesa a Dios por lo que recibimos de Él más que por lo que Dios es. Así que el privilegio de disfrutar las bendiciones es engañoso en condiciones en las cuales terminamos por olvidarnos de quién es Dios y comenzamos a tomar afecto por lo que recibimos de Él. Así que no, la motivación
para andar con Cristo no es el bienestar, ni la prosperidad, ni el confort. Esa es la ruta perversa, es una ruta equivocada. No nos extrañemos de vernos enfrentados al sufrimiento, hermanos, de vernos enfrentados al dolor. Ambos son parte de nuestra naturaleza. Aprendamos a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo en medio de la adversidad. Cuando entendemos esto con claridad, nos damos cuenta de que Dios está hablando a su iglesia porque conoce el corazón de su iglesia. No somos ajenos al discernimiento de Dios que escudriña nuestros corazones. La iglesia tiene que entender su naturaleza militante en el mundo. Ante un mundo asustado, la iglesia necesita dar testimonio de valor, de entereza, de fidelidad y perseverancia. El señor Tozer, un hombre de oración del siglo pasado, dijo eso. Ante un mundo asustado, se necesita una iglesia valiente, determinada a decir: nosotros sabemos de la esperanza gloriosa que hay para quienes confían en el Señor en medio de la adversidad. Por algún tiempo hemos dado la imagen de ser los cristianos gente interesada en reuniones efusivas, jubilosas, entusiastas, llenas de emoción y de excitación. Nos hemos convertido de pronto en la iglesia celebrante, la iglesia cantante, la iglesia festejante, la iglesia gozante, disfrutante. Podemos brincar de alegría, gritar, danzar. ¿Dónde quedó la iglesia militante? ¿Dónde está la iglesia que a cada paso siente el dolor de una marcha forzada en tiempos de crisis, en medio de un campo minado? ¿Dónde está la iglesia militante? Pienso en nuestros soldados. ¿Saben cuánto carga cada soldado en su mochila? Y cuando va escalando las montañas a donde son enviados, nuestros soldados no solamente llevan un fusil pesado, llevan a su espalda una mochila y están entrenados para cargar con eso además de su propio cuerpo. Y pienso en las ocasiones en las cuales tenemos que caminar largos trechos, y en ese refrán que decían las abuelas, que cuando el camino es largo hasta los cabellos pesan. Pensemos de pronto en la fatiga que nos genera esto. Para algunos de nosotros, el hecho de no podernos reunir para alabar, para cantar, para celebrar el culto, puede ser un acontecimiento muy triste y penoso. Sin embargo, esto es una ocasión para valorar el significado de poder adorar a Dios y la necesidad de cobrar nuestra condición privada de la fe en una forma de vida devocional en donde seamos una iglesia que milita en la adoración en sus propios espacios de familia. Estamos demasiado habituados a los líderes de alabanza y a los profesionales de la religión que se paran al frente y dirigen el culto y se hacen cargo, los hermanos que son ancianos y diáconos y están al frente, y nosotros llegamos y tomamos un lugar confortable y todo está preparado para servirnos a nosotros un suculento manjar espiritual que puede ser un culto solemne o jubiloso o entusiasta, del corte que sea, no importa, vamos a celebrar. Y salimos de allí sintiendo que hemos cumplido con Dios. Pero esta adversidad ha llamado la atención a cada uno de nosotros y nos ha hecho pensar, cuando aún de eso tienes que prescindir, por lo menos temporalmente, escucha el llamado de atención.
porque tú tienes que ser la iglesia militante, la iglesia que da testimonio de su fe en Jesucristo, no solo en público, en donde es fácil ser un gran cristiano, sino en privado, en donde la cuarentena lleva los temperamentos al límite, en donde estás expuesto a exabruptos y a pérdidas del dominio de ti mismo, y en donde en un momento dado descubrirás que tu testimonio está tropezando. Así que entendamos hoy el llamado de Dios. Entendámoslo a través de este momento histórico que estamos viviendo como nación, como humanidad, pero también como iglesia. Y para ti que no conoces aún la esperanza gloriosa de la salvación en Jesucristo y que no has considerado la posibilidad de que estás tal vez a un paso de un riesgo inminente, considera que Dios hace un llamado a cada uno de nosotros con una palabra: arrepiéntete, busca la reconciliación con Dios, haz la paz con Dios a través de Jesucristo. Rinde tu vida a Jesucristo, confiésale como tu Señor y como tu Salvador, y conoce de la certidumbre de la redención que hay en Él. Vamos a sufrir de una o de otra manera. Ni siquiera sabremos con certeza si el domingo próximo nos podremos encontrar aquí. No importa, si tenemos la seguridad de que Jesucristo es nuestro Salvador. Si podemos vivir lo que nos quede de vida, un día, 5 o 40 años más, con la certeza de que el precio de nuestra redención ha sido pagado. Estamos reconciliados con Dios. Estoy bien. Tengo paz con mi Dios. Eso dijo el himno. Y esa es nuestra confesión de fe. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Es el tiempo de concluir nuestra celebración de este día. Lo vamos a hacer con la oración. Hemos incluido en la celebración de este día para la Iglesia de Emanuel que está congregada con nosotros la indicación en el momento para la ofrenda, que será inmediatamente después de la bendición. Así que les invito a que oremos al Señor. Dios y Padre nuestro, bendito sea tu nombre en esta tarde. Gracias por permitirnos estar congregados en tu nombre. Gracias por los que en este momento están acompañándonos a través de las redes. Gracias. Bendecimos a tu iglesia, Señor. Bendecimos la vida de cada uno de tus hijos que está interesado en escuchar tu palabra y que en este momento ha recibido un mensaje de tu palabra. Haz que la semilla sembrada sea fértil para gloria tuya, Señor, y para redención. Danos certidumbre de tu trato en medio de la prueba. Sostén a tu iglesia. Despide nuestro tiempo de adoración con la paz de tu espíritu, con el consuelo, la certidumbre y la fortaleza de que tú estás con nosotros y nada nos separará de tu amor, porque tú eres Dios, porque tú eres Señor misericordioso y fiel. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Encomendamos a tu pueblo, a tu cuidado soberano. Oramos por todos y cada uno de los que en diferentes partes del mundo están ahora ocupados de dar testimonio de su fe en Jesucristo. Oramos por la Iglesia Emanuel y suplicamos que tú sostengas tu obra, Señor, que tú hagas providencia en toda necesidad en las familias y en la vida de tus hijos, principalmente en los enfermos, por quienes oramos por sanidad, por fortaleza, en quienes están pasando por momentos de aflicción en sus trabajos o negocios. Ten compasión de ellos, socórrelos, Padre, por favor, y trae paz a los hogares. En aquellos en donde hay aflicción, donde hay dificultades, trae reconciliación, trae perdón, humildad.
Bendice a tu pueblo, Señor. Somos tu iglesia. Extiende tu mano sobre nosotros para bendecirnos. Oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora, amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión, consolación y guía del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, con nuestros amados hermanos familiares, ausentes o enfermos, y con todo el pueblo del Señor, desde ahora y hasta la venida de Jesucristo. Amén. Amén. La iglesia se despide cada domingo con una bendición común y leemos juntos esta porción de la palabra que es: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de mi pueblo, para que yo los bendiga. Números 6, 24 al 27. Amén. Amén. Amados hermanos de la Iglesia Emanuel que están conectados con nosotros, les invitamos a depositar su ofrenda en privado en casa, a reservarla para entregarla a nuestros hermanos de las finanzas de la iglesia, y nos despedimos con esta alabanza que todos conocemos que dice: porque tú eres bueno. La bendición de las ofrendas dice: solo dos cosas te pido, Señor, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día, porque teniendo mucho podría desconocerte y decir: ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Proverbios 30, 7 al 9. Amén. Amén. Cantamos: porque tú eres bueno. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Dios les bendiga. Gracias. Ha sido un privilegio. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, que en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre misericordia es. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Dios les bendiga, hermanos. Qué privilegio saludarlos a todos. Gracias por sus comentarios generosos y amables. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos.